Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto poder saludarles a la distancia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con la única intención de seguir escudriñando juntos la palabra de nuestro Dios con el tema que hemos titulado El reino de Dios en miniatura en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver qué es lo que Cristo dijo que le sucedería a algunos de sus discípulos antes de morir. Y la base bíblica está en Mateo 16, versículo 28, que dice así: De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Quiero que notemos la parte del texto que dice lo siguiente: hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte. Y la pregunta del millón es: ¿hasta cuándo estos individuos no experimentarían la muerte? La respuesta es la siguiente: hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Por lo tanto, lo que Cristo dijo que le sucedería a algunos de sus discípulos antes de morir es que ellos lo verían venir en su reino de gloria, pero obviamente en miniatura. Con eso claro, permítame avanzar ahora con el paso número 2, donde queremos ver quiénes son esos pocos discípulos que tuvieron esa maravillosa experiencia. Y la base bíblica está en Mateo 17, versículo 1, que dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Vamos a enfocarnos específicamente en la parte inicial del texto, donde dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. En otras palabras, 6 días después de que Cristo les dijera que algunos de ellos no gustarían la muerte sin antes verlo venir en su reino de gloria en miniatura, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, porque esos son los 3 discípulos, los pocos discípulos que tuvieron esa maravillosa experiencia. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 3, donde queremos ver cómo describe el apóstol Pedro el lugar a donde ellos tuvieron esa impresionante experiencia. Y la base bíblica está en Mateo 17, versículo 1 y 2 de Pedro 1 y el versículo 18, que dicen así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Vamos a enfocarnos en primer lugar con el texto que aparece en Mateo, donde menciona: Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte a un monte alto. Luego vamos a conectar esa frase con lo que dice el apóstol Pedro: y nosotros oímos esta voz cuando estábamos con él en el monte santo. Esto es muy importante conectarlo porque de acuerdo a estos 2 versículos, Cristo llevó a Jacobo, a Pedro y a Juan a un monte alto que Pedro mismo identifica como el Monte Santo.
y para muchos este monte santo es conocido como el famoso monte de la transfiguración. Así que, teniendo eso en mente, estamos listos para avanzar con el paso número 4, donde queremos ver qué es lo que Cristo le suplicaba a su Padre en oración para fortalecer la fe de sus discípulos. Y la base bíblica está en Lucas 9, versículo 29 y Mateo 17, versículo 2, que dicen así: Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Quiero que miremos lo que dice el Evangelio según San Lucas. Y entre tanto que oraba. En otras palabras, mientras Cristo oraba, entonces Mateo nos dice que se transfiguró delante de ellos, porque lo que Cristo le suplicaba a su Padre en oración para fortalecer la fe de sus discípulos, la fe de Pedro, de Jacobo y de Juan, era que su Padre les permitiera a ellos mirarlo de otra forma, mirarlo como cuando Él vendrá en poder y gran gloria. Por eso el texto 2 dice que en respuesta a su oración, Cristo se transfiguró delante de ellos. Hubo un cambio en su figura. Delante de ellos lo vieron totalmente diferente, al punto que el texto bíblico dice que la apariencia de su rostro se hizo otra, es decir, su rostro resplandeció como el sol. Y no solamente hubo un cambio en su rostro, sino que también hubo un cambio en su vestimenta, porque el texto bíblico dice que su vestido se hizo blanco y resplandeciente, tan blancos como la luz. Todo esto ocurrió en respuesta a la súplica y la oración de Cristo a su Padre para fortalecer la fe de Pedro, Jacobo y Juan. Ellos lo vieron como el Señor de gloria. ¿Será que me estoy explicando, sí o no? Esto es muy importante entenderlo. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 5, donde queremos ver quiénes son los dos personajes que aparecieron en el Monte Santo rodeados de gloria. Y la base bíblica está en Lucas 9, versículo 30 y 31, que dicen así: Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Vamos a ver lo que dice en primer lugar el versículo 30. Y he aquí dos varones, los cuales eran Moisés y Elías. Luego el texto 31 agrega: quienes aparecieron rodeados de gloria. Con esto dicho, podemos concluir que los dos personajes que aparecieron en el Monte Santo, en el Monte de la Transfiguración, donde Cristo cambió su figura delante de Pedro, Jacobo y de Juan, son Moisés, el siervo de Jehová, y el profeta Elías. Y estos dos individuos, de acuerdo al texto 31, aparecieron rodeados de gloria porque venían del reino de la gloria. Con esto claro, estamos listos para continuar con el paso número 6, donde queremos ver
a quienes representa Moisés, el siervo de Dios, en este contexto. Y la base bíblica está en Deuteronomio capítulo 34 y el versículo 5 y Judas 1 versículo 9. Dicen así: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Miremos en primer lugar lo que dice el texto de Deuteronomio. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová. Luego el texto de Judas nos agrega: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, dijo: el Señor te reprenda. Cuando conectamos estos dos versículos, podemos aprender que una vez que murió Moisés, el siervo de Jehová, y fue sepultado, la Biblia enseña que en su momento el arcángel Miguel descendió del cielo para resucitar el cuerpo de Moisés. Y cuando se iba a dar esa resurrección, apareció el diablo para contender y disputar con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. Obviamente el arcángel Miguel obtuvo la victoria porque dijo: el Señor te reprenda, y se llevó el cuerpo de Moisés al reino de la gloria. Es por eso que en este contexto Moisés representa a todas las personas que van a experimentar la resurrección para ir al reino de gloria después de haber muerto en Cristo. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que sigamos ahora con el paso número 7. Donde queremos ver a quienes representa el profeta Elías en este contexto. Y la base bíblica está en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, que dice así: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: y aconteció que yendo ellos, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías, el profeta de Jehová, subió al cielo en un torbellino. Es por eso que este personaje en este contexto representa a todas las personas que van a estar vivos y preparados cuando Cristo venga como el Rey de Gloria. Y estas personas serán arrebatados en carros de fuego, en torbellinos de ángeles, para ser llevados al reino de gloria sin haber experimentado la muerte. ¿Estamos conectados, sí o no? Excelente. Así que sigamos pues con el paso número 8, donde queremos ver ¿cuál es una de las grandes verdades que el apóstol Pedro decidió inmortalizar en su última epístola antes de morir? Y la base bíblica está en 2 de Pedro 1, versículo 16, que dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Miremos que el apóstol Pedro, que estaba en el Monte Santo, acompañado de Jacobo y de Juan,
inmortaliza una tremenda verdad en su segunda epístola antes de morir. Y esto es lo que él inmortalizó: porque os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Lo que Pedro está diciendo es que cuando Cristo lo llevó a ese monte alto, que él identifica como el Monte Santo y que muchos conocemos como el Monte de la Transfiguración, Cristo cumplió su palabra, porque tanto él, Pedro, como Jacobo y Juan vieron con sus propios ojos la venida del Señor Jesucristo en gloria y majestad, pero obviamente en miniatura. Esto es muy importante entenderlo. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 9, donde queremos ver por qué razón es que Dios el Padre le dio honra y gloria a Cristo respondiendo su oración hecha en el Monte Santo. Y la base bíblica está en 2 de Pedro 1, versículo 17, que dice así: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Notemos que el texto dice que cuando Cristo recibió de Dios Padre honra y gloria, lo recibió porque su mismo Padre testificó lo siguiente: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Eso nos lleva a entender que la razón por la cual Dios el Padre honró y glorificó a Cristo respondiendo su oración en el Monte Santo es porque Cristo llevó una vida aquí en la tierra única y exclusivamente para complacer al Padre. Y todas las personas que viven para complacer a Dios el Padre tienen el privilegio de que sus oraciones sean respondidas y que el Padre también los honre, porque la Biblia dice: así ha dicho Jehová, yo honraré a los que me honran. ¿Estamos conectados, sí o no? Bendito sea el nombre del Señor. Con eso en mente, estamos listos para finalizar con el paso número 10, donde queremos ver cuál es uno de los temas que los seguidores de Cristo debemos de predicar con urgencia hoy más que nunca. Y la base bíblica está en Mateo 17, versículo 9, que dice así: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Quiero invitarle a mirar conmigo lo que dice el texto 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo. Eso significa que cuando Pedro, Jacobo y Juan bajaron del monte juntamente con Cristo, Él les dio una orden. Y esa orden la encontramos en la última parte del texto. No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Es decir, que estos 3 discípulos no debían compartir la visión, la maravillosa experiencia que tuvieron en el Monte Santo, en el Monte de la Transfiguración, donde contemplaron a Cristo transfigurado como el Señor de gloria, donde vieron a Moisés rodeado de gloria, representando a los muertos en Cristo que irán al cielo, y donde vieron a Elías
rodeado de gloria, representando a los que van a estar vivos y preparados para ser trasladados al cielo sin experimentar la muerte. Esa visión gloriosa no debían de compartirla con nadie hasta que el Hijo del Hombre, que es Cristo, resucitara de los muertos. Sin embargo, todos nosotros que vivimos en esta generación y amamos a Cristo, hoy más que nunca debemos de predicar que Cristo está muy pronto a regresar en gloria y majestad como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y todo ojo le verá. Porque en realidad el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Será que me estoy explicando, sí o no? Excelente. Así que permítame repasar contigo rápidamente los 10 pasos que hemos estudiado en este video tutorial. Y lo primero que vimos fue que Cristo le prometió a algunos de sus discípulos que ellos lo verían venir en su reino de gloria en miniatura antes de experimentar la muerte. Y esos pocos discípulos que tuvieron la maravillosa experiencia fueron Pedro, Jacobo y Juan. Vimos también que el apóstol Pedro identifica y describe el lugar donde tuvieron esa maravillosa experiencia como el Monte Santo, conocido también como el famoso Monte de la Transfiguración. Otro punto importante que estudiamos fue que en ese monte Cristo le suplicó a su Padre en oración para que los 3 discípulos pudieran verlo como el Rey de Gloria. Y su Padre respondió a la oración transfigurando o cambiando la figura de Cristo delante de Pedro, de Jacobo y de Juan. Otro punto importante que estudiamos fue que hubo 2 personajes que aparecieron allí rodeados de gloria en el Monte Santo. Uno era Moisés, el siervo de Dios, y el otro era el profeta Elías. Además de eso, estudiamos que en este contexto, Moisés, el siervo de Dios, representa a todos los muertos en Cristo que van a resucitar para ir al reino de los cielos, y que Elías representa a todas las personas que van a estar vivas y preparadas cuando Cristo venga en gloria y majestad, que serán trasladados al cielo sin haber experimentado la muerte. Vimos por otro lado que Pedro mismo decidió inmortalizar antes de morir en su segunda epístola que él, juntamente con Jacobo y Juan, vieron con sus propios ojos la segunda venida de Cristo en poder y majestad en el Monte Santo. Y es evidente que ellos lo vieron en miniatura porque contemplaron a Cristo como el Rey de Gloria, contemplaron a los muertos en Cristo representados por Moisés y contemplaron a los vivos en Cristo, a los 144,000 representados por el profeta Elías. Otro aspecto importante que estudiamos fue que Dios el Padre le dio honra y gloria a Cristo respondiendo su oración que hizo en el Monte Santo, porque Cristo vivió en esta tierra siempre para complacer a su Padre. Y eso mismo ocurre con todos aquellos que aman a Dios
y que viven para complacerle, el Padre responderá sus oraciones y el Padre le honrará. Porque escrito está, yo honraré a los que me honran. Y lo último que estudiamos fue que nosotros hoy más que nunca debemos de predicar con urgencia que lo que Pedro, Jacobo y Juan vieron en miniatura, muy pronto se va a dar, no en miniatura, sino en toda su gloria y en toda su majestad, porque Cristo viene pronto como Rey de Reyes, como Señor de Señores, y todo ojo le verá. ¿Será que me estoy explicando, sí o no? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, teniendo esos 10 pasos claros, quiero aprovechar para animarle en el nombre de Cristo Jesús a que haga sus preparativos a conciencia, a que se consagre en espíritu y en verdad, para que esté preparado para morar con Cristo en su eterno reino de gloria. Y mientras tanto, quiero que sepas que este servidor continuará preparando otros videotutoriales para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, que la paz de Cristo more en tu corazón y manténgase conectado.